Hola gente, en este video vamos a hablar sobre polarización de la luz y polarizadores. Vamos a ver en una simulación los distintos estados de polarización de la luz, lineal, circular y elíptica. Y para terminar, vamos a ver cómo se pueden utilizar fotones, es decir, el cuanto de luz, en sistemas de computación cuántica como qubits. Y vamos a ver cómo representar con qubits los distintos estados de polarización de los fotones. Un haz de luz consiste en un gran número de ondas luminosas superpuestas. Cada onda se propaga a través de la vibración de sus campos eléctrico y magnético, que son perpendiculares entre sí y a su dirección de avance. Se define entonces el plano de polarización de una onda luminosa como el plano formado por la dirección en la cual vibra su campo eléctrico y la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, en esta figura se ve la representación de una onda polarizada en el plano vertical. La luz natural está compuesta por una cantidad innumerable de ondas vibrando cada una en diferentes planos, de modo que la luz natural no está polarizada. Los polarizadores son filtros que permiten el paso de la luz solo en una dirección específica, lo que cambia su estado de polarización. Estos polarizadores funcionan mediante la transmisión selectiva de la luz a través de una rejilla o película de polarización. Al pasar la luz a través de ese polarizador, a la salida del mismo tenemos luz polarizada en un determinado plano. Los usos cotidianos de los polarizadores son anteojos de sol, cámaras, pantallas y otras aplicaciones para reducir el deslumbramiento producido por reflejos y mejorar la claridad visual. En comunicaciones y tecnología, la polarización también juega un papel muy importante. Algunas de las aplicaciones corresponden a sensores y dispositivos ópticos que utilizan la polarización de la luz para medir propiedades físicas. También se utiliza la polarización de la luz en ciertas redes de comunicaciones para enviar datos a partir de la transmisión de luz polarizada. Además, se están investigando nuevas técnicas de polarización para comunicación cuántica y en computación óptica. Un método para obtener luz polarizada es utilizando materiales como el Polaroid. Se trata de láminas finas construidas con materiales hidrocarbonados que permiten el paso de las ondas luminosas cuyo campo eléctrico sea paralelo a su eje de transmisión. Cuando la luz natural incide sobre un polarizador, el primer polarizador, como se ve en esta figura, la convierte en luz polarizada en el plano correspondiente a su eje de transmisión. Cuando esta luz previamente polarizada de intensidad I0 incide sobre un segundo polarizador, cuyo eje de transmisión forma un ángulo θ con el del primero, la intensidad de la luz transmitida saliente de este segundo polarizador se calcula usando la ley de Malus. La ley de Malus dice que si I0 es la intensidad de luz polarizada saliente del primer polarizador y que incide en el segundo polarizador, la intensidad de luz que saldrá de este segundo polarizador es igual a I0 por el coseno cuadrado de θ, donde θ es el ángulo entre los ejes de transmisión de los dos polarizadores. Por lo tanto, si tenemos dos polarizadores con sus ejes de transmisión cruzados a 90 grados, dado que el coseno de 90 grados es cero, la ley de Malus nos indica que la intensidad saliente del segundo polarizador será cero. Pero, ¿qué ocurre si entre estos dos polarizadores colocamos un tercer polarizador? Sorprendentemente, se puede obtener luz polarizada a la salida de este último polarizador. Aun cuando los ejes del primero y el último polarizador estén a 90 grados, con lo cual la intensidad de salida sería nula, si colocamos entre medio un tercer polarizador,
podemos obtener cierta intensidad de luz a la salida. Esto se explica a partir de que el primer polarizador produce luz polarizada, el segundo polarizador, al no estar a 90 grados, dejará pasar parte de luz polarizada, pero cambia el plano de polarización, de modo que al tercer polarizador, la luz polarizada ya no llega con 90 grados con respecto al eje de transmisión, sino con un ángulo distinto. Así, si ponemos un polarizador entre medio de estos dos con un ángulo de, digamos, 30 grados con respecto al primero, la luz saldrá polarizada en un plano a 60 grados con respecto al segundo polarizador que tienen sus ejes cruzados. Y por lo tanto va a transmitir alguna intensidad de luz a la salida de ese sistema. En esta simulación vamos a estudiar los distintos tipos de polarización de la luz. Nosotros definimos el plano de una onda de luz linealmente polarizada como el plano generado por la dirección de oscilación de su vector campo eléctrico y la dirección de propagación de la onda. Si miramos de frente la onda luminosa, vemos que su vector campo eléctrico tiene componentes vertical y horizontal. En este caso, el vector campo eléctrico tiene la misma amplitud en su componente vertical que en su componente horizontal. Si nosotros ponemos la amplitud de la componente horizontal reducida a 0, vamos a obtener luz linealmente polarizada en el plano vertical. Si ponemos la componente vertical igual a 0, vamos a obtener luz linealmente polarizada en el plano horizontal. Si nosotros modificamos las amplitudes de las componentes vertical y horizontal, vamos a obtener luz linealmente polarizada en distintos planos. Por ejemplo, aquí vemos cómo al modificar la amplitud máxima de la componente vertical a la mitad de la componente horizontal, obtenemos la luz en un plano rotado con respecto al que teníamos originalmente. Siempre luz linealmente polarizada. De modo que podemos obtener luz linealmente polarizada en cualquier plano a partir de la superposición de dos ondas linealmente polarizadas, una vertical y una horizontal, de la misma frecuencia y oscilando con la misma fase. Pero ¿qué pasa si nosotros modificamos o cambiamos la diferencia de fase entre las dos ondas linealmente polarizadas, vertical y horizontal? Por ejemplo, en este caso, colocamos una diferencia de fase de pi sobre 2, aproximadamente 1,57 radianes. Cuando hacemos esto, vemos que la superposición ahora de estas dos señales, de estas dos ondas linealmente polarizadas, pero con una diferencia de fase de pi sobre 2, genera una onda circularmente polarizada. Produce que el vector campo eléctrico describa una circunferencia, generando esta onda circularmente polarizada con sentido de giro antihorario. Si ahora cambiamos la diferencia de fase entre las dos ondas que estamos superponiendo, pero a menos pi sobre 2, aproximadamente menos 1,57 radianes, resulta que obtenemos luz circularmente polarizada, pero girando en sentido horario. Este tipo de luz se denomina circularmente polarizada dextrógira. La anterior, que giraba en sentido antihorario, se denomina levógira. En el caso general, en que modifiquemos las amplitudes de alguna de las componentes, así como las diferencias de fase, por ejemplo, pongamos ahora una diferencia de fase
de aproximadamente pi sobre 4, o sea, 45 grados, obtenemos el tipo de luz polarizada más general, que es la luz elípticamente polarizada. Cuando la diferencia de fase es positiva, siempre entre menos pi y pi, vamos a obtener luz elípticamente polarizada levógira. Y si la diferencia de fase es negativa, vamos a obtener luz elípticamente polarizada dextrógira. Lo interesante de esto que hicimos es que a partir de la superposición de dos ondas de luz linealmente polarizadas, una en el plano vertical y otra en el plano horizontal, de la misma frecuencia y con diferencias de fase relativas, podemos obtener tanto luz linealmente polarizada en distintos planos, como luz circularmente polarizada o elípticamente polarizada, de sentido de giro horario o antihorario. El fotón es el cuanto de la radiación electromagnética, y dado que la luz es radiación electromagnética dentro de determinadas frecuencias, puede considerarse que las ondas luminosas están formadas por fotones. Y entonces el fotón va a presentar un estado de polarización. Podemos tomar entonces la base de estados de polarización de un fotón como polarización vertical y polarización horizontal. O sea, podemos usar el fotón con su vector de estado de polarización y asociarlo a un qubit para un sistema de computación cuántica. Se usan habitualmente fotones en sistemas de computación cuántica y experimentos de mecánica cuántica. De hecho, el premio Nobel de Física del año 2022, que fue otorgado a los investigadores Alan Aspect, John Clauser y Anton Selinger, fueron por experimentos con fotones entrelazados en los que establecieron la violación de las desigualdades de Bell, pioneros en la ciencia de información cuántica. Hay, como les decía, innumerables experimentos, teleportación cuántica de fotones, memorias con qubits que utilizan fotones polarizados, trabajo de investigación en correlaciones e información cuántica con fotones, en donde también se utilizan los estados de polarización vertical y horizontal de un fotón para representar el vector de estado de un qubit. Ahora entonces la idea es mostrarles cómo podemos armar estados de qubits que representen estados de polarización de fotones. Vamos a correr QLenguaje y aquí entonces vamos a asociar los estados de polarización vertical y horizontal de un fotón con los estados 0 y 1 del qubit en nuestro sistema de computación cuántica. De modo que podemos llamarlo QB al estado de polarización vertical y QH al estado de polarización horizontal. Ya QB, lo podemos graficar, es un qubit que representa a un fotón polarizado verticalmente. Fíjense que tiene amplitud 1 y probabilidad 1, el estado 0, que sería el estado de polarización lineal vertical, y amplitud 0, el estado 1. De la misma manera, QH va a representar a un fotón con estado de polarización horizontal. Si queremos representar un fotón linealmente polarizado en otro plano, entonces tenemos que mezclar las amplitudes de los estados 0 y 1, como hacíamos con la onda, que podíamos ampliar o disminuir una u otra de las amplitudes de polarización vertical y polarización horizontal para obtener distintos estados linealmente polarizados. En este caso, por ejemplo, podríamos tener Q45, sería un fotón que representa un estado de polarización lineal a 45 grados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos superposición de estos dos estados, vertical y horizontal, y eso lo podemos hacer aplicando una compuerta de Hadamard sobre el Ket 0. Q45 es un fotón
que tiene una polarización lineal, ya que la diferencia de fase entre ambas componentes es cero, las dos tienen fase cero, y las dos amplitudes son iguales. Si ahora quisiéramos representar con un qubit un fotón circularmente polarizado, lo que tenemos que hacer es producir una diferencia de fase. Para eso podemos aplicar una compuerta de rotación, como la compuerta S, y la compuerta S de rotación va a producir un desfasaje en la componente horizontal. Como S produce un desfasaje de pi sobre 2, acuérdense que entonces vamos a tener un qubit polarizado circularmente y a izquierda, o sea, con rotación antihoraria. Aplicamos entonces la compuerta S sobre el Q45 y vamos a graficarlo. Y como vemos ahora tenemos el vector de estado que está representado por iguales amplitudes, pero la componente vertical con un desfasaje de 90 grados, o sea, pi sobre 2, con respecto a la horizontal. Si quisiéramos un qubit de luz circularmente polarizada dextrógena, o sea, hacia la derecha, tenemos que aplicar la compuerta inversa a la compuerta de rotación S, es decir, una compuerta de rotación de menos pi sobre 2, de menos 90 grados. Y esa se llama S daga sobre Q45. Como vemos, las amplitudes son iguales, pero la diferencia de fase ahora es de menos 90 grados. De esta forma podemos armar los qubits con los estados que representan distintos estados de polarización del fotón. Bueno, para terminar vamos a armar un qubit que represente a un fotón en estado de polarización elíptica. Para eso primero vamos a hacer un paso intermedio, que es armar un qubit en donde tenemos que normalizar. Normalizar es para que la suma de los módulos de las amplitudes elevados al cuadrado den 1. Siempre un qubit tiene que tener esa característica. Entonces el vector que vamos a armar va a ser la suma del qubit vertical con el doble de la amplitud en el qubit horizontal. Fíjense que ahora tenemos un qubit que tiene la componente vertical con amplitud 0,447 y la componente horizontal del doble, y están con diferencia de fase 0, o sea, es un qubit linealmente polarizado en un plano particular. Ahora sí, si queremos un qubit con polarización elíptica, por ejemplo, levo rotante, vamos a aplicarle S, una rotación en pi sobre 2, a este qubit Q. Y ahora vamos a ver qué obtuvimos. Como vemos ahora tenemos el qubit que teníamos antes, pero en el cual introdujimos una diferencia de fase entre las dos componentes de 90 grados. Y esto convierte ese qubit con polarización lineal en un qubit con polarización elíptica antihoraria. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil y nos vemos en el próximo.